fueron, sí, perdón, Buenas eh, noches, profe. No, se habló, hay un audio en inglés, profe. un audio en inglés. No sabría decirle porque hasta... No, sí, hablaron en inglés, Ah, pero ya, ya se... ya. Em, pudieron ir el día de ayer al colegio, al establecimiento a buscar la información. Sí, profe. Ah, Sí, qué bueno. profe. Ya, bacán. ¿Tienen claro también los días que les corresponde ir a dar la prueba? Sí, también mandaron Sí, la también. información. Sí, Sí, la también. enviaron al grupo. Sí, sí. Para los que no lo han hecho, que le hagan un repaso, ¿cierto? Hagan una ojeada para que revisen aquella información también. ¿Ya? Porque son días distintos. Viernes, sábado y lunes creo que era, ¿o no? Por ahí. Domingo también. Ah, ya. Ya para que lo tengan claro ya y, y- y puedan ir, ¿cierto? Con toda la Sí, confianza. es viernes, sábado y domingo. Ya, viernes, sábado y domingo. Sí, sí. Ahí iba a depender, obviamente, de la letra con la que empieza su apellido. ¿Ya? Así que eso tienen que tomarlo en cuenta. Me disculpan si me estoy restregando bastante los ojos, pero que hoy día he estado trabajando bastante en el computador y, bueno, como les comentaba la otra vez también, se me perdieron los lentes, entonces por eso estoy ocupando estos de sol, que también son ópticos. ¿Ya? Así que em, por eso lo estoy usando y por eso es que me estoy restregando porque me duele bastante ya la vista a esta hora. Bien, entonces, a ver, primero, primero vamos a cerrar el tema del día de ayer, que era sobre perdón, del día lunes, que era sobre la sexualidad. Ojalá no me ocupe toda la clase porque es bastante lo que tengo que resumir acá. Ahí está. Cualquier cosa, hablan nomás ya, porque como no voy a estar viendo de manera directa el chat ya, o la sala, eh, igual podría volver a ver si es que escriben, así que también pueden hacerlo. ¿Ya? Pero me voy a demorar un poquito ahí por el cuento de la lectura. Em, bueno, el día lunes estuvimos viendo, ¿cierto?, parte de lo que era esta temática de la sexualidad, ¿cierto?, en donde debiésemos tener claro un par de conceptos, ¿cierto? ¿Recuerdan a qué hacía referencia la palabra sexo? Sí, estuvo también viendo el tema de los carnés que le ponían sexo masculino, femenino, pero estaba mal, digamos, el Claro, concepto. exactamente, sí, muy bien, porque eso hace referencia al género, ¿cierto? Al comportamiento, mientras que el sexo, ¿cierto? El concepto de sexo en sí hace solamente referencia a lo biológico, ¿cierto? Al cuerpo, cómo es que nosotros estamos constituidos, ¿cierto? Entonces, eh, dejar en claro eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a eso, además, tenemos que agregarle, por ejemplo, como ustedes ya lo pueden ver ahí, a distintas dimensiones que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra sexualidad, ¿ya? No solamente a las relaciones sexuales, ¿ya? Recuerden que comenzamos la clase también viendo un video, ¿cierto? En donde estos mecánicos, ¿cierto? Estos personajes de México se sorprendían por encontrarse con una mujer mecánico. No es tan común, ¿ya? O las personas no lo tienen en mente que podría haber una mujer mecánico, ¿ya? Eh, Porque tiene que ver con el comportamiento, ¿sí? Tiene que ver con la forma en la cual nosotros comprendemos el mundo o creemos que son las cosas. ¿Mm? Así que podríamos encontrar hombres
¿ya? Con roles cumpliendo labores, entre comillas, o roles más de mujeres. De hecho, cuando yo esta temática la trabajo con los chiquillos en enseñanza media, les muestro videos de, por ejemplo, de acá en Chile, ¿ya? De mujeres que son mecánicos, ¿cierto? De mujeres que se dedican también a la construcción, ¿ya? Y de hombres, ¿ya? Que también comienzan a realizar labores que son consideradas solamente para las mujeres, ¿ya? Como por ejemplo la enfermería, ¿ya? Y ahí un poquito ya más común. Pero es muy poco común, por ejemplo, encontrarnos con hombres que se dediquen a ser educadores de párvulos, ¿ya? Y en Chile tenemos unos casos, son poquísimos, eso sí, son muy pocos, pero tenemos casos, y yo les muestro esos videos, ¿ya? Y le hago la pregunta, por ejemplo, ¿ustedes llevarían, si tuviesen hijos, llevarían, o si tienen hermanos menores, llevarían a ese hermano menor, o si dependiera de ellos, ¿cierto? O a sus hijos a aquella institución donde está este educador de párvulos hombre? ¿Lo harían ustedes? Pregunta retórica, ya no es necesario si alguien la quiere contestar, no tengo ningún problema, pero le hago ese cuestionamiento. Ya, yo le hago ese cuestionamiento. Profe, Ujú. mire, yo creo, no sé de los demás, bueno, cada uno es libre de pensar como quiera. Sí, por supuesto. Si hoy día se está viendo como se dice, roles de hombres que cumplen el rol del trabajo de mujer, ¿y por qué no puede ser viceversa? No sé, yo me abro a esa posibilidad porque el mundo hoy día ya ha cambiado y a lo mejor nosotros creemos que estamos desarrollados o los países, pero a lo mejor todavía estamos muy primitivos como en la cueva, como usted dio el ejemplo la otra vez, la caverna, ¿se acuerda? Nosotros todavía a lo mejor no terminamos de salir de la caverna. Me alegra escuchar que estés ocupando, que estés ocupando materia que hemos ¿No? estado viendo. Por supuesto, por supuesto. Precisamente de eso se trata. ¿No? Precisamente de eso se trata. Por eso es que se pone en la palestra, ¿cierto? Este tipo de temáticas. ¿No? Para que salgamos de la cueva, según Platón, ¿cierto? Sí, pues. Con la teoría de la caverna. Sí, puede ser la idea, ¿ya? Y por eso que, por ejemplo, acá, ¿ya? Considerando eso, que la sexualidad no se reduce solo a las relaciones sexuales, ¿ya? Es que nosotros podemos encontrar diferentes dimensiones. Recuerden que nosotros, tanto en la filosofía, ya lo que nosotros tratamos de comprender, entender el contexto, ¿cierto? Pero acá en este caso particular nosotros estamos tratando de entender y de estudiar y de comprender al ser humano, ¿cierto? A las personas. Entonces, Claro. dentro de eso, ¿cierto? La sexualidad cumple una función, pero preponderante, ¿cierto? Primordial, ¿ya? Y aquí nosotros podemos encontrar, por ejemplo, estas cuatro dimensiones, ¿ya? La dimensión biológica, ¿cierto? Que tiene que ver con lo corporal, ¿ya? La dimensión psicológica, ¿es cierto? Que tiene que ver con nuestra forma de pensar, ¿ya? Que tiene que ver, lo ven, por ejemplo, con los sentimientos, el control de las emociones, los deseos, el placer, ¿ya? Que es importantísimo, o sea, eh, porque es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Todo lo relacionado con lo cognitivo, ¿cierto? Y nuestras formas de pensar. Eh, Todo lo que tiene que ver con el concepto de humanidad en sí, ¿m? Con esto del raciocinio, ¿m? De esta capacidad de reflexión, ¿cierto? De pensar las cosas. ¿M? Y bueno, y por último, como ustedes lo ven ahí también, lo referente al cuerpo y al alma. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando veíamos que los griegos hacían esta distinción? Bueno, sobre todo estos personajes que nos hablaban, ¿ya? Y el mismo Platón, ¿cierto? Con esta alegoría de la caverna, nos dejaba clarísimo, ¿ya? Que hay una dualidad en nuestra existencia, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿ya? Pero, pero además, ¿ya? También del cuerpo, ¿ya? Existe el alma. ¿M? Entonces, considerando eso también dentro de lo psicológico. Ahora, dentro de esta dimensión social, ¿m? Como ustedes lo pueden ver ahí, como ustedes lo pueden ver ahí, el contexto, ¿ya? En el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿cierto? Nos desarrollamos,
a lo largo de toda nuestra vida, influye. Em, por lo mismo, dentro de este contexto, ¿cierto? Considerar el lugar, ¿cierto? En el que nosotros estamos, nuestro este caso chileno particular, eh, incluso podemos ser mucho más estrictos, o sea, la forma de pensar que tenemos, por ejemplo, nosotros acá en el Valle Central, ¿cierto? En estas regiones centrales del país, no es la misma que en el norte del país o en el sur del país. O sea, incluso ahí cambian también eh, varias características. ¿Recuerdan cuando, no sé, pues, les mencionaba en unas clases esto de cuando yo pedía, por ejemplo, el gas, ¿ya? Yo le decía Sí. la bombona de gas, ¿ya? O sea, La usábamos. guagua, ¿se acuerdan? Exacto, exacto. Conceptos distintos, formas de entender ciertas situaciones de manera completamente diferente, siendo que estamos dentro de un mismo país. O sea, ¿ya? ¿Y para qué hablar del tiempo? ¿Ya? No es lo mismo, porque como muy bien lo dijo el compañero acá, eh, tenemos estos pensamientos antiguos y nos damos cuenta que hoy día las cosas han cambiado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están en constante cambio. ¿Mm? Y eso se va dando al transcurso del tiempo que vamos viviendo. ¿Mm? Y por lo mismo, los roles sociales, ¿cierto? Que cumplimos las personas o realizamos las personas o tomamos las personas, estos roles, cuáles son las acciones que realizamos, ¿ya? También van teniendo esta característica dinámica, ¿cierto? De transformación, de cambio. ¿Para qué hablar hoy en día de las redes sociales? O sea, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos ocupando una, por ejemplo, lo que tiene que ver dentro del estudio, pero las redes sociales, además de esta función del estudio, bueno, en el origen tiene otra idea, ¿cierto? Que es la comunicación de ideas, ¿cierto? El ser aceptado, ¿cierto? Por grupos sociales, ¿ya? Por eso se llaman redes sociales también. ¿Mm? Y bueno, y por último, los medios de comunicación, o sea, la televisión, el cine, la radio, la música, ¿cierto? Eh, lo que tiene que ver con los spots publicitarios. ¿Mm? Todo eso nos va configurando una forma de pensar la sociedad que nosotros tenemos, ¿ya? Los roles que nosotros de cierta manera cumplimos. ¿Mm? No sé, pues cuando hablamos de los juguetes de los niños, de las niñas, entonces los comerciales, los spots publicitarios, ¿cierto? Son centrados en uno y en otro. Eh, las mismas películas, ¿ya? Porque los actores deben personificar ciertos estereotipos, ¿ya? Y en eso se centran. Bueno, y por último, y una de las dimensiones que de cierto modo también no siempre se ve, ¿ya? No siempre se, se estudia, ¿ya? Pero siempre lo tenemos presente, ¿ya? Que es la dimensión ética filosófica, ¿ya? En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de la sexualidad, ¿ya? O lo ético, lo filosófico de la sexualidad, por ejemplo, cuando reflexionamos por el sentido, ¿cierto?, de nuestra propia sexualidad, ¿ya? Porque de ahí nosotros estamos buscando el sentido de nuestra propia existencia. O sea, lo más básico, que es lo primero que, por ejemplo, se le ocurre a las personas. Esto de dónde es, ¿cierto? Mezclando incluso hasta lo psicológico, de dónde es que nosotros nace ese deseo, ¿cierto? Ese querer sentir ese placer con el otro, ¿ya? O con uno mismo. Entonces le tratamos de buscar ese sentido, ¿ya? Aquí en lo ético muchas veces las personas incluso hasta llegan a cuestionar, lamentablemente desde el aspecto negativo, que ese deseo nace entre sujetos que son del mismo sexo, ¿cierto? Eh, Porque a lo largo de la historia y algunas personas ocupan el argumento de que si bien el hombre y la mujer son los que tienen que ser los complementarios, ¿ya? Por un cuento biológico, ¿cierto? De la dimensión biológica, no necesariamente es así, ¿ya? Porque va más allá, ¿ya? De lo material. ¿Mm? Por eso, por ejemplo, acá en esta dimensión
Ética, hablamos de valores, ¿cierto? Hablamos del sentido. ¿Mm? Hablamos de que algo nos haga sentido, algo que nos llene, ¿cierto? Algo que de cierta manera nos hace involucrarnos con nuestra propia humanidad. ¿Mm? Por eso hablamos acá de fidelidad. Y en función de eso, por ejemplo, dentro de lo ético, tomamos la decisión de solamente vivir nuestra sexualidad con una sola persona o con muchas personas o con otras personas o de manera completamente individual y solitaria. O sea, ¿ya? De ahí también la relación, por ejemplo, con el respeto, entender este concepto del respeto. ¿Ya? Porque quizá a alguno le surgirá la idea de que debemos entender por respeto, ¿ya? De manera general, ¿cierto? Y después lo llevamos a este plano de lo sexual, que es una parte solamente de nuestra forma humana. ¿Mm? Eh, ¿Para qué hablar del compromiso dentro de lo mismo? ¿Mm? Y en este sentido, ¿cierto? Como dice ahí al final, que en realidad las acciones que nosotros realizamos, ¿cierto? La conducta que nosotros tenemos, ¿ya? Están enraizados, ¿cierto? En esto ético, ¿ya? Recuerden que lo ético siempre apunta a la meta, ¿cierto? ¿Qué es y generalmente, en realidad, eso es lo que busca la ética, es que eso siempre nos apunte, nos lleve, nos oriente, ¿cierto? Nos encamine, ¿ya? A la meta del bien, ¿ya? No solamente del sentirnos bien, sino que nuestras acciones también sean buenas, ¿ya? Ahí tenemos dos aspectos diferentes dentro de la misma palabra, ¿cierto? El bien, sentirnos bien, ¿sí? Y hacer las cosas bien, dicho de otro modo. Entonces, ahí entra lo moral también. Recuerden que la ética y lo moral están relacionados, ¿cierto? Pero la moral está más relacionada con las acciones concretas. Entonces, si hacemos bien las cosas, ¿ya? De cierta manera vamos a apuntar a ese bien, ¿ya? De la meta. No solamente para sentirnos bien, sino por hacer bien las cosas. Y ojo que no existe una sola manera, ¿ya? Existen varias, por eso existen muchos tipos de moral, ¿ya? Em, no sé si hay alguien le resulta alguna duda, le surge en realidad alguna duda de lo que están viendo de estas dimensiones, porque por ejemplo lo biológico, yo no he hecho ninguna dimensión a lo biológico, ¿ya? Y ahí existen uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos completamente distintos que si bien hacen referencia a lo biológico, ¿ya? A la constitución corporal que tenemos cada uno de nosotros, no es distinguido, no he hecho las diferencias en cada uno de esos cinco puntos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. A grandes rasgos, por ejemplo, para volver dentro de esta dimensión, ¿cierto? Biológica que tenemos acá, ¿ya? Em, Cuando se habla de la configuración cromosómica, por si acaso, chiquillos, esto no se lo tienen que aprender de memoria. Recuerden que por lo que hemos visto de las preguntas, ¿cierto? Si han estado viendo además las cápsulas del profe Ernesto, se van a dar cuenta que no les van a preguntar cosas específicas así como yo se las estoy mostrando. Más que nada esto para que primero como parte de nuestra propia vida cotidiana lo vayamos también asimilando. Pero también para que tengamos ese conocimiento universal, ¿cierto? Como de cultura general, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se habla dentro de la dimensión biológica, lo que son los cromosomas. Eh, Ustedes que han estado teniendo clases de biología, ¿cierto? Y de química, ¿recuerdan qué son los cromosomas? ¿Cuáles son los cromosomas dentro de nuestro ADN? Que tiene que ver con el ADN, por si acaso. Los cromosomas. Están en la sangre, ¿no? Claro que la podemos encontrar en la sangre, pero recuerde que el ADN usted lo puede encontrar en un cabello, ¿cierto? Sí. En las uñas, ¿cierto? Cualquier componente de su cuerpo, ¿ya? Oye, Se le puede extraer, ¿cierto? El ADN. Por eso, por ejemplo, cuando se hacen pruebas de ADN, da lo mismo qué parte lleva usted para que le vean, ¿cierto? El ADN.
puede ser un cabello, puede ser parte de piel, la uña, no sé. No ¿Ya? me puedo acordar en este minuto, pero tenía una noción de los cromosomas. ¿Recordarán algo del XX y XY? XX. Ya, los cromosomas, ¿ya?, son los que de cierta manera configuran, son una parte, ¿cierto? Que nos dicen cómo es que nosotros somos o estamos compuestos físicamente, ¿ya? Existen cromosomas, ¿cierto? Es una combinación, ¿ya? En donde se dice que si usted tiene dos cromosomas iguales, es de un sexo. Cromosomas distintos es del otro sexo. Ya. Estamos hablando de los hombres y de las mujeres. Bueno, también están los hermafroditas, pero no vamos a entrar en eso porque también es un poquito más complicado. Ya. Pero los hombres, ya con los cromosomas, somos XX o XY. No me acuerdo. XX parece. Exactamente. El ¿Ya? hombre. O sea, el masculino. Exactamente. El hombre, recuerden que lo masculino y lo femenino no tiene que ver más con lo psicológico, ¿ya? Con esto del comportamiento. ¿Ya? Entonces, esta configuración cromosómica va a dar el resultado de si vamos a ser hombres o vamos a ser mujeres. ¿Ya? Cuando se junta, ¿cierto?, el espermatozoide, ¿cierto?, con el óvulo, se mezcla esta información genética entre uno y otro, ¿ya? Y ahí se generan estos cromosomas XX o XY. Si son XX, va a ser hombre. Si es XY, entonces de ahí se van a dar otro tipo de características, como por ejemplo el sexo gonádico, ¿ya? Que tiene que ver eh, con las gónadas. ¿Han escuchado la palabra gónadas? No, yo no, por lo menos. Ya, que tiene que ver con los testículos, ¿cierto? Y con los ovarios, que son la parte en donde se crea esta información genética, ¿cierto? Y de dónde sale el espermatozoide, ¿cierto? O dónde se genera el espermatozoide, porque el espermatozoide lo que contiene, ¿cierto? Su núcleo, ahí está toda la información de pasarla a la siguiente generación, ¿ya? Tanto del espermatozoide como del óvulo, ¿ya? Ahora, el sexo hormonal que tiene que ver con las hormonas en sí, ¿ya? ¿Cuáles son las hormonas que están relacionadas con los hombres y las mujeres, dependiendo de la cantidad de las cuales se encuentren en cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las hormonas? Las hormonas. ¿Han ¿Masculina y escuchado? femenina? Algo de ¿Perdón? las hormonas, las masculinas y las femeninas, algo por ahí. Sí, sí, que están relacionadas con lo masculino y lo femenino, o con de ser hombre, ser Porque mujer. dicen que los dos hombres tienen masculina y femenina, pero más masculina y las mujeres también tienen masculina y femenina. Exacto, muy bien, muy bien. Estamos hablando de la famosa testosterona, Eh, ¿cierto? ¿Cuáles son las otras? la testosterona y la otra, ¿cuál es? Mire, Estro... estrógeno, parece estrógeno. Estrógeno. Estrógenos, y hay otra más, y hay otra más, ¿ya? O sea, imagínense, o sea, profe de filosofía, y estamos hablando, más encima, De discúlpenme biología que voy a conectar la batería porque está a punto de está acabarse. cortando de repente, claro. Sí. La progesterona parece que es la... Sí, esa es la otra, muy bien. Esa. Progesterona, testosterona y estrógenos. Entonces, dependiendo, como muy bien dice el compañero, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad, porque hombres y mujeres tenemos esas hormonas,
hormonas, la diferencia que tenemos cada uno, ¿ya? Los hombres tenemos mucha más presencia de testosterona, ¿ya? Que de estrógenos, ¿ya? Y viceversa, ¿cierto? Las mujeres tienen más presencia de estas hormonas del estrógeno, ¿ya? Que de testosterona. Tienen testosterona y nosotros también tenemos estrógeno, pero niveles completamente diferentes, ¿ya? Y eso hace que en nuestro cuerpo se materialicen distintas características, ¿ya? Porque recuerden que, por ejemplo, la testosterona hace que tengamos más vello corporal. Entonces, las personas que tienen bastante vello corporal, ¿ya? Recuerden que las únicas partes donde no tenemos vellos, ¿cuáles son? Las únicas partes donde no tenemos vellos en el cuerpo. La parte de las manos, digamos, la palma, La palma de la mano. Y y en los pies. Y de los pies. y en la planta de los pies, porque sí tenemos por arriba, ¿ya? Sí. Entonces, en todo el resto del cuerpo, ¿cierto? Se presentan el cabello, ¿cierto? El vello. Entonces, entre más cantidad de testosterona tenga una persona, más cabello va a tener también. ¿Mm? Y bueno, también se pueden ir dando otras combinaciones y se van dando también otras situaciones, ¿ya? Pero eso es referente a lo hormonal, ¿ya? ¿Para qué hablar de la estructura reproductiva interna? O sea, todo lo que tiene que ver interiormente, ¿ya? De nuestra estructura reproductiva. Las mujeres que tienen que ver con los ovarios, ¿cierto? El endometrio, el... em, específico. Pero todo lo que tiene que ver con ese aparataje interno que tienen, ¿cierto? Y de la misma forma es como también van viviendo, ¿cierto? Mes a mes estos cambios, ¿ya? Igual también como los hombres, ¿ya? Los hombres también tenemos fases, también pasamos por periodos diferentes, ¿ya? Pero se manifiestan de formas distintas. ¿Mm? Bueno, y por último, encontramos lo que es la genitalidad, po, ¿ya? Entonces, donde encontramos la vagina, ¿cierto? Y el pene, ¿ya? El pene, los testículos y la vagina. Entonces, recién ahí hablamos de genitalidad. Eso es para que vean que dentro de esta dimensión biológica no son solamente, o no se habla solamente de los genitales, sino que se hablan de las hormonas, se hablan de las gónadas, se hablan de los cromosomas, ¿cierto? Se hablan de la estructura interna, ¿cierto? La estructura interna, la estructura reproductiva interna de cada uno de nosotros. ¿No? ¿Preguntas, dudas? ¿No? No, Y, tomándole atención. Bueno, y esto es lo que nosotros también debemos traspasar a las generaciones posteriores, porque si nosotros ya lo estamos viendo acá, ya que no es tan simple este cuento de la sexualidad, ¿ya? Porque como lo veíamos el día lunes, ¿cierto? Papá, la masturbación o mamá, la masturbación ¿es buena o es mala? Aquí usted va a tener que hacer referencia a lo biológico, ¿cierto? Porque está ahí. También va a tener que hacer referencia a lo psicológico, porque está completamente relacionado con el placer, ¿cierto? Con el deseo, ¿cierto? Y que más adelante después eso va a configurar los sentimientos que va a tener esa persona, ¿ya? Socialmente, ¿cómo eso yo lo voy cómo voy a hacer que supuestamente mi hijo o mi hija, ¿cierto? Viva esta sexualidad, ¿cierto? Esto de la masturbación en lo social, ¿ya? Porque ¿cómo se ve la masturbación dentro de lo social? ¿Como algo bueno, como algo malo? algo malo, dice, según la sociedad, po. Para un buen número de personas se ve como algo malo, ¿cierto? Para otro Es normal. grupo se ve como algo bueno. También va a depender. Para otro va a ser completamente normal, ¿ya? Porque también van a haber esto de choque de ideas, ¿cierto? Porque como somos distintos, ¿cierto? En la forma de pensar, ¿cierto? En la forma de socializar, se van a entender de formas diferentes,
Entonces eso también hay, y por eso hay que discutirlo, sobre todo con estas generaciones que nosotros estamos trayendo al mundo, ¿m? Para que esto lo tengan claro, ¿no? Y después no cometan errores de los cuales ellos se tengan que estar arrepintiendo, por ejemplo, ¿ya? Porque nosotros podemos cometer errores, claro que sí. Recuerden que esa es una de las formas de las cuales nosotros aprendemos. Yo por eso siempre les decía en las clases que si ustedes quieren decir algo y no están seguros si es correcto o no, no se preocupen, porque es parte de nuestra naturaleza humana de equivocarnos. Lo veía. Bueno, y para qué hablar de la dimensión ética con respecto a la masturbación, ¿cierto? Que tiene que ver con la fidelidad, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con el compromiso, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, dentro de lo social, eso lo llevo con mi pareja, ¿no? Eh, ¿Cómo entenderé la fidelidad en ese sentido? ¿Cómo entenderé el respeto en ese sentido, en esa situación? ¿Mm? Entonces, por eso no es tan simple, por eso no está relacionado solo con la genitalidad, que es lamentablemente lo que un grupo muy grande de personas lo entenderá de ese modo. Después con el tiempo va aprendiendo, ¿cierto? Y que nosotros que nos vamos transformando en adultos vamos entendiendo que no es solamente lo genital. Y por lo mismo, ¿ya? Aquí mezclando un poco de ideologías no occidentales, ¿cierto? Eh, las orientales, eh, ellos lo manifiestan de manera que ustedes ven, ¿cierto? De la sabiduría china, que es el yin y el yang, ¿ya? Si lo asociamos dentro de la sexualidad, tiene una importancia, pero ustedes lo están viendo ahí, po. Lo están viendo ahí. Son complementarios, somos complementarios, ¿ya? Y ojo que aquí no está diciendo, por ejemplo, ¿ya? No está diciendo desde lo biológico, ¿ya? No lo está hablando desde lo biológico, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando habla del yin, habla de lo femenino, ¿ya? Y eso no es biológico. Recuerden que estamos hablando de comportamiento, por eso abajo dice introversión. ¿Cómo puedo yo em, distinguir eso, por ejemplo, en nuestro comportamiento? Si lo solamente con palabras, ojo, sino también con nuestra forma de actuar, ¿ya? Y lo masculino, ¿cierto? Con la extroversión. Y ojo que acá no está considerado por algo antojadizo, ¿ya? De hecho, voy a hacer referencia, no me acuerdo qué psicóloga hablaba por aquí en Latinoamérica, no me acuerdo muy bien quién era, pero si lo viésemos incluso desde la constitución biológica, ¿cierto? Desde nuestros cuerpos, hablaba de que la mujer, por ejemplo, y por eso se hablaba de introversión, la mujer estaba confeccionada, ¿cierto? Estaba realizada para recibir, ¿ya? Por eso la mujer recibe, ¿ya? Materialmente su cuerpo está hecho para recibir, ¿cierto? Aguantar, ¿ya? Por eso también, por ejemplo, lo social, para que vean cómo está de relacionado. Eh, para muchas, no para todas, para muchas, ¿ya? Eh, les cuesta, por ejemplo, cuando están en pareja, ¿ya? Soltar gases, los flatos, ¿cierto? O los famosos gases anales, ¿cierto? Los famosos peos que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque retienen, ¿ya? El comportamiento de la gran mayoría, ¿cierto? Es aguantar, retener, ¿cierto? Yo, de ahí viene la introversión, ¿ya? Porque la mujer está hecha, confeccionada materialmente para recibir, ¿cierto? Para tener en sí. En cambio, el hombre, ¿cierto? Si lo vemos desde lo biológico, como lo hicimos con la mujer, está hecho para expulsar. Y por eso, para la gran mayoría de los hombres, es fácil tirarse un eructo, ¿cierto? Un flato, un gas anal, ¿cierto? Un peo, porque estamos hechos para expulsar. ¿Lo van entendiendo o no?
Sí, po. Y la ¿ya? sociedad también lo va como mirando en una forma de educación, o sea, de falta de educación en la mujer y en el hombre, no sé, como que ahí entramos al machismo otra vez. Exactamente. Oiga, profe, pero es que igual a veces hay hombres que se pasan, igual a la mujer le molesta de repente que anden todo el tiempo tirando. Uno por lo Pero menos es se va por eso, a otro lado, es como más, el hombre no, se los largan de caer. pero eso es para que usted vea, ¿ves? Si lo Es que más se bruto, dice es ahí. más bruto el hombre. Claro, claro, pero es por eso mismo, pues chiquillo, es por eso mismo, ¿ya? Y que tiene que ver con como dice ahí, ¿cierto? Como está ennegrecido, ¿cierto? Enmarcado, con mayúsculas, ¿cierto? Y subrayado, de donde son estas dos flechitas, ¿cierto? Del yin y del yang, energías, porque son energías, ¿cierto? La energía femenina retiene, ¿cierto? Los hombres tienen mucha energía, parece. Porque estamos expulsando constantemente, ¿verdad? Es culpa de la naturaleza, ¿cierto? Claro, claro. Pero, pero eso no se da en todo. Recuerden que hay muchas otras combinaciones, pero cuando hablamos, por ejemplo, de esto de la dualidad, ¿cierto? Del complemento de las energías, ¿cierto? Femenina y masculina, que tiene que ver con el comportamiento también, ¿ya? Y por eso se lo explicaba de esta forma. Eh, los orientales lo explican de este modo, ¿ya? Ahora, el yin y el yang, obviamente, en la ideología oriental no se limita solo a lo sexual, sino que se limita a muchos ámbitos de la vida que ellos tienen. ¿Mm? O sea, si pudiésemos, por ejemplo, asimilarlo un poco también con parte de lo que nosotros hemos visto en la filosofía, o sea, la dualidad, por ejemplo, alma-cuerpo. ¿Mm? O sea, cuando hablamos siempre de dos cosas, ¿ya? El yin, el yang, alma, cuerpo, bueno, malo, blanco, negro, ¿van entendiendo o no? O sea, no es solamente algo por antojadizo. Entonces, es por eso que cuando las personas no conocen esto, cometen errores, po. Y son los errores que hemos ido heredando, ¿cierto? Y las hemos ido dejando que permanezcan en el tiempo. Y por eso hay que hablarlo, por eso hay que discutirlo, para sacar esos errores, ¿ya? Para poder comprenderlo como corresponde. Por eso da lo mismo, en este sentido, da lo mismo, si las relaciones se dan entre un hombre y una mujer, ¿ya? Porque no son los únicos. Aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de lo femenino y de lo masculino. O sea, si ustedes me dicen que no conocen a una mujer que tenga rasgos masculinos, no sé si le creería, porque por lo menos en la calle debe haber visto a una mujer que no es tan femenina, sino más masculina. Y eso no es malo. Y por el contrario, hombres, si usted conoce a algún hombre que no sea tan masculino, sino que sea más asociado con lo femenino, que tiene que ver con el comportamiento femenino, ¿ya? Existen. Que no nos demos cuenta es otro cuento. Que eso sea incorrecto también es otro cuento. ¿Ya? Porque ¿qué tiene que ver con comportamiento? No tiene que ver solo con la constitución física Pero, de la persona. pero uno cuando son así, igual se da cuenta, pues, profe, la caminada, no sé. Sí, pero recuerde que eso no siempre sucede, sí, porque tiene que ver con... Pero, por ejemplo, mire, que no solamente tiene que ver con el cuento del caminar. Por ejemplo, acá, ¿ya? Diferencias de percepción, como dice ahí en el recuadro, ¿cierto? Entre la interpretación de lo que percibimos masculinamente o femeninamente, ¿ya? Por ejemplo, la expresión que está relacionada con lo femenino. ¡Qué lindo! ¿Ya? ¿Qué es lo que dice esa frase? Es la percepción global que expresa un sentimiento, ¿cierto? Una sensibilidad ante lo bello. Ahora, si lo dijera un hombre, ¿sería considerado femenino? No creo, según yo, po. Claro que no. No tiene que ver con la forma de caminar, ¿cierto? De expresarse, como yo hice también el día de lunes en la clase. ¿Ya? Y lo mismo, por ejemplo, el pensamiento masculino, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo funcionan las cosas.
¿ya? Que tiene que ver con otra parte, con una forma diferente de ver la realidad. Por eso lo masculino y lo femenino son complementarios, ¿ya? Porque son dos aspectos diferentes quizás de una misma realidad. Y por eso es que también se podrían dar otras alternativas, ¿no? Diferencia a esta percepción analítica, ¿cierto? Que es separar las partes para poder entender el todo. Que manifiesta la necesidad de comprender racionalmente el funcionamiento, por ejemplo, como dice aquí, de un mueble, ¿no? O de un aparato. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera, miren este tazón, ¿no lo encuentran precioso? ¿Dejé de ser masculino? No, Pero No, pues, como ustedes lo leen ahí, ¿cierto? Y como yo lo hice, esa es una expresión que generalmente se asocia con lo femenino, que tiene que ver con la expresión de un sentimiento o de la sensibilidad ante algo, ¿cierto? Que yo encuentro bello, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros debemos desarrollar tanto nuestros aspectos masculinos como también nuestros aspectos femeninos, ¿ven? O sea, es un aspecto tan amplio esto de la sexualidad, ¿ya? Que no se limita solo a lo material, ¿ya? Bueno, pero eso. Entonces, bueno, esto ya era lo que yo veía, por ejemplo, con los chiquillos, ¿ya? Bueno, pasábamos esto de la sexualidad responsable. No lo vamos a ver nosotros porque no nos corresponde, pero como les decía adelante, por eso es que nosotros tenemos que hablarlo, ¿ya? Pues tenemos que discutirlo, por eso es que nosotros tenemos que traspasar este conocimiento a las generaciones que vienen, ¿ya? A las generaciones que nosotros estamos dejando. Porque existe un gran grupo, ¿ya? Cuando a ellos les da vergüenza hablar estas temáticas con nosotros los adultos, ¿ya? Y comienzan a averiguar entre ellos mismos, por ejemplo. Tenemos ideas erróneas, yo me encontraba con ideas erróneas que yo tenía, pero uff, en su minuto me llegaba a dar vergüenza, ¿ya? Por ejemplo, una de ellas acá decía, todos lo hacen, entonces está bien que lo hagamos. Eh, Nadie queda embarazada la primera vez. Es un error garrafal que algunas personas tienen. eso siempre la dice. ¿Cierto? ¿Cierto? Si no se lo pido, va a pensar que soy raro. El tener relaciones sexuales. Mencionaron eso, que entre el grupo de amigos que ellos tenían, personas dijeron esto, ¿cierto? El tener relaciones sexuales de pie impide el embarazo. O sea, imagínense. Imagínense. O sea, creer que la fuerza de gravedad, porque estaban ocupando el argumento de la fuerza de gravedad, po, ¿no? sí. Que si bien, claro, podría tener una relación, pero nosotros sabemos que eso no es así, po. Sabemos que no es así, porque al fin y al cabo, como funciona interiormente en nuestro cuerpo, no tiene que ver con la fuerza, mucho que ver con la fuerza de gravedad. Si fuese por eso, o sea, nunca llegaría la sangre a nuestro cerebro, po, ¿cierto? Eso sí, po. Cuando andamos caminando. Porque la altura es demasiada del piso a la cabeza, po. Claro, ya. Pero eso, ya, en ese sentido de por eso es que tenemos que discutirlo con la gente, ya, con estas generaciones que nosotros estamos trayendo, ¿ya? Bueno, eso con respecto a la sexualidad, y ya se me está terminando la hora. Da como Y voy a risa presentar. la última porque hablan de esa de pies nomás y hay harta. Oh, Imagínate. sí. No, y de ahí, por ejemplo, que me acuerdo que una vez resultó que algunos empezaron a hablar del Kama Sutra, po, de que es conocido el Kama Sutra por las posiciones sexuales, como aquí Yo están lo iba a hablando de una decir, posición que, pero no dio cosa. claro, y digo, chiquillos, por favor, o sea, sí, pero vamos tomando en realidad el sentido que tiene el Kama Sutra, les digo yo, porque si bien es verdad lo que ustedes dicen, ¿cierto? Este es un libro que habla de posiciones sexuales, pero esas posiciones sexuales es para algo, po. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál creen ustedes que es la idea de las posiciones sexuales? Para variar, no sé, para la diferente sensación, no sé, po, me imagino.
que tiene que ver con la sensación, el disfrute y la experimentación del placer, ¿ya? Claro. La conexión entre la pareja, ¿ya? Porque la relación sexual es una unión, ¿ya? Es una unión entre uno y otro. ¿Mm? Bueno, si también hay alguien que haya decidido, yo les digo, si alguien decidió, no sé, pues, no solamente ser dos y ser tres o cuatro, ya esa es cuestión de ustedes, pero son ustedes los que se ponen de acuerdo. ¿Ya? Claro. Son ustedes los que lo... Responsabilidad, como dijo usted, de cada uno. Cada pareja, po. Exactamente. Ya para... Chuta, pero no sé. Voy a hablar de manera bastante global acá, ¿ya? Porque, porque algo estuvimos viendo una clase, ¿cierto? Con esto como les dije en un principio, sobre este concepto de amor, ¿ya? Porque acá el que ustedes tuvimos, el que yo les presenté aquí, ¿cierto? En clases anteriores, era el de Eric Fromm, ¿ya? Pero Eric Fromm, que es un psicólogo, ¿ya? No es el único que hablaba de esto. De hecho, esta frase que nosotros tenemos aquí no es de Eric Fromm. ¿Nosotros dónde encontramos esta frase? Sí, yo sé que sí. ¿En la Biblia? En la Biblia. En una idea religiosa, Claro, religioso. ¿ya? Y mire, aquí me estoy dando cuenta que me faltan bastantes tildes aquí. Ya, pero dentro, por ejemplo, de este concepto religioso, ¿ya? Entender esto que lo estuvimos viendo ese día, ¿ya? No es el único, porque, por ejemplo, va a haber un sujeto llamado Arthur Schopenhauer, y de hecho lo voy a escribir acá. Arthur Schopenhauer. Trata de definir este fenómeno del amor, ¿ya? Esta situación, ¿cierto? Esta característica, esta experiencia humana respecto del amor. Este sujeto no es considerado porque él lo habla desde la filosofía, ¿ya? No lo habla muy positivamente, de hecho, él lo asocia más a la necesidad que nosotros tenemos las personas, de hecho, incluso hasta eh, argumentado de la constitución biológica, o sea, nosotros sin más nos relacionamos con las personas, ¿cierto? Con el otro por un cuento biológico. O sea, nosotros nos amamos para reproducirnos, por decirlo de alguna forma. Nada más que para eso, ¿ya? O para satisfacer necesidades corporales. O sea, el placer, que es algo corporal, ¿cierto? Que tiene un aspecto corporal, porque se siente en el cuerpo, es eh, llanamente, ¿cierto? Es liso y llanamente es querer sentir esa sensación corporal. Simplemente porque yo quiero sentir esa sensación corporal, yo amo a alguien. O yo me junto con alguien, ¿cierto? Y nos amamos. O sea, imagínense, ¿ya? O sea, él nos habla desde esa perspectiva. Lo voy a poner acá. Ojo que le estoy haciendo un resumen bastante grande con respecto a lo que nos dice Arthur, ¿cierto? Pero este psicólogo, porque Arthur Schopenhauer, que no es el único filósofo que habla de esta temática, a diferencia de Eric Fromm, ¿ya? Que tampoco es el único psicólogo que habla respecto de esta temática, Eric Fromm nos habla de tipos de amor que existen, ¿ya? Y él va a distinguir 5 tipos de amor. ¿Ustedes cuántos tipos de amor creen que puede existir o cuáles serían los tipos de amor que ustedes creen que Eric Fromm hace referencia cuando nos dice de estos tipos de amor? Puede ser amor de padre, de hijo, de Exactamente, ese es uno, ¿ya? De madre, Y él le llama el amor maternal, maternal, claro. ¿ya? De No es el hermano único. también. De hermano también puede ser. Entre dos También hermanos. hay uno relacionado no solamente con el hermano, sino también con las relaciones entre los padres, ¿ya? Entre diferente del padre e hijo, ¿ya? Los amigos, por ejemplo, Los amigos. también entrarían en este tipo de amor, ¿ya? Que
déjenme poner ahí para que tengan todo eso. Que sería el amor fraternal, Fraternal. ¿cierto? No es el único tampoco. ¿Qué otro tipo de amor creen ustedes que Eric Fromm podría decirnos? Falta de pareja. El relacionado con la pareja, ¿cierto? Y a ese le llama el amor Romántico, más allá todavía, de hecho. Erótico. consumado, Erótico. Pasional. Erótico. ¿Ya? Bueno, no voy a hacer referencia a las raíces de esta, ¿cierto? Porque Eros se supone que es una deidad antigua, ¿cierto? Desde ahí viene, ¿cierto? La palabra erótica, ¿no? Y nosotros sabemos a cuál hace referencia, ¿cierto? Que tiene que ver con la pasión, ¿cierto? Con el ímpetu, ¿cierto? De las relaciones, Con el deseo. con el deseo, exactamente. Si alguien escribió en el chat. Claro, que tiene que ver con cómo yo socializo con el otro, ¿cierto? Pero aquí es centrado con la socialización de la pareja, ¿ya? En los otros es con la socialización entre la madre o los padres y los hijos, ¿ya? Y el otro entre los mismos pares, ¿cierto? Hermanos, Fraterno. amigos o incluso hasta con desconocidos, Claro. ¿ya? Pero diferente del material y del el erótico, ¿ya? Hay otro, ¿ya? Que se habla muy poco. Ahora Dios. Uy, se me adelantó, ya lo vamos a poner. También habla del amor a Dios, ¿ya? Y también por algo bastante particular, porque Eric Fromm, ¿ya? Él es creyente, ¿ya? Pero él es un creyente, no me acuerdo si judío o... Parece que era judío, no me acuerdo muy bien. ¿Ya? Pero precisamente por algo habla del amor a Dios, ¿ya? Pero no solamente a un Dios en particular, porque él no puede encerrar a todos dentro del judaísmo, ¿cierto? O dentro del cristianismo o de la religión que él pertenezca, sino que él habla del amor a la deidad, ¿ya? O a una deidad que nosotros tenemos en nuestra forma de pensar, ¿ya? Nuestra mente. O a seres superiores, exacto. Un ¿Ya? ser, A claro. divinidades, exacto. ¿Ya? Pero hay otro. Mire, traten de verlo así. Está el amor maternal, ¿cierto? Padres e hijos. El amor fraternal, ¿cierto? Hermanos, amigos, incluso hasta con desconocidos, ¿cierto? Si yo veo a alguien en la calle, yo voy a sentir un amor fraterno con él y por algo lo voy a ayudar. El erótico que tiene que ver con la pareja, ¿cierto? Cuando yo expreso, ¿cierto? El deseo. El adiós, ¿cierto? Que tiene que ver con esta divinidad, ¿cierto? O este ente superior, o de este ser de la realidad superior. Falta uno, profe. Exactamente. ¿Cuál creen ustedes que faltaría como para El amor a cerrar? la vida. Uy, sí, tiene que ver con eso, pero es mucho más concreto. Del ser, ¿no? Uy, se está acercando, mucho, mucho, mucho. El amor a uno mismo. El amor propio. El amor a uno mismo, ¿ya? O sea, ahí ya cerraríamos. Eric Fromm aquí ya cierra, ¿cierto? Las posibles diferentes dimensiones en las cuales se puede expresar amor, ¿ya? La expresión del amor de los padres a los hijos a los padres, ¿cierto? El fraterno, ¿cierto? Con nuestros congéneres, el erótico con la pareja, con uno mismo, ¿ya? Que es diferente, y con esa entidad superior. Acá. Entonces, bueno, tampoco vamos a poder hacer un análisis de cada uno de ellos, obviamente en razón del tiempo, pero ustedes después lo pueden investigar. Internet, lo vuelvo a repetir, está llenísimo de este tipo de ejemplos, ¿ya? Y de esta información. Videos que explican de todas las formas para que nosotros podamos entender estas teorías que ellos explican, ¿cierto? Desde la psicología con Eric Fromm, que no es el único, lo vuelvo a reiterar, ¿cierto? Desde la filosofía con Arthur Schopenhauer, Y la razón de ser, profe. que si bien este es un pesimista o más material quizá, pero van a haber otros filósofos que lo van a responder de otra forma, ¿cierto? Y como lo veíamos anteriormente en este de acá, ¿cierto? Que tenía que ver con una visión mucho más, más religiosa, ¿cierto?
Por eso, al final hablábamos que la cantidad no está bien ocupada, ¿cierto? Sino que teníamos que hablar de la forma, del tipo. Por eso acá llegábamos después con Eric Fromm a hablar de los diferentes tipos de amor. Así que eso, ¿ya? Ojalá si lo vamos a hacer que este mundo mejore mucho más todavía. Ya no preguntarnos por cuánto me amas. No le voy a preguntar a mi hija cuánto me amas, ¿cierto? Sino le voy a decir, ¿me amas? ¿Sí o no? Y ahí entenderá ese amor maternal, ¿cierto? Ese amor paternal. Maternal, lo vamos a poner ahí. Maternal y... ¿Cuál era el slash? Ah, se me olvidó. Maternal, paternal. Ahí sí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por ahora yo no, profe. Ya. Chiquillos, chiquillas, chiquilles. Gracias por lo de chiquillos. De manera bastante personal, si es que no llegásemos a tener otra clase, porque se supone que de manera concreta esta vendría siendo ya la última clase entre nosotros. Ya quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación, por conectarse, ya, porque aunque no hayan participado de manera, por ejemplo, oral, ¿cierto? O expresar de manera verbal, ¿ya? O en el chat, se estuvieron conectando todos estos meses, ¿ya? Y eso se valora, y por eso les doy las gracias a ustedes de estar aquí presente en estas clases. Ya en estas clases. Espero que ojalá les haya servido todo lo que estuvimos viendo a lo largo de estos 3 meses, que Sí, tuvimos de como clase, 3 o 4, pasaron como 3 o volando, 4 profe. meses, sí, que pasaron, ¿cierto? Yo también encontré que pasaron volando. Ojalá esto siga más adelante. Deseo, y yo creo que Ernesto también se los dejó claro en los momentos que participó de nuestras clases, realmente nosotros deseamos que a ustedes les vaya muy, 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 muy bien, ¿ya? Y para eso lo único que ustedes tienen que hacer es ir confiados. Tienen que ir confiados, ¿cierto? Seguros de sí mismos, ¿ya? Y así les va a ir bien. Y así les va a ir bien. ¿Ya? Y esto, y yo se los agradezco porque estar conectado, ¿cierto? Desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche es un sacrificio, pues, un sacrificio familiar, ¿cierto? Es un sacrificio personal porque después de un día laboral, ¿cierto? Dedicarse a estudiar cansa, agota. Si hay gente que no trabaja por los más jóvenes, no importa porque son otras actividades, es otro horario. Horarios que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Entonces, siempre, siempre, siempre es igual un sacrificio. Por eso yo siempre le agradezco a cada y a los que no se pudieron conectar hoy día y que han estado participando constantemente, igual, ¿ya? Porque, por ejemplo, hoy día igual falta harta gente de los que hemos estado participando constantemente, ¿cierto? Sí, faltan hartos compañeros. Sí, faltan hartos Se compañeros, conectaron entonces. poquitos hoy. Sí, hoy día se conectaron un poquito, ¿ya? Pero por lo mismo, se los agradezco enormemente. Me hace llorar. No. No, en Gracias, serio. No, en profe. serio. Ojalá Sí, le haya servido. Ojalá le haya servido. por supuesto, sí, Eso por es lo supuesto que que sí. uno en realidad espera. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes se fijaron, todo lo que hablábamos en filosofía, ¿cierto? En psicología, en esta asignatura, era completamente lo podemos llevar a la vida cotidiana. Lo podemos ver presente en la vida cotidiana. Y si bien, por ejemplo, no sé, pues yo le hablé de palabras técnicas, ¿cierto?
Yo creo que más que palabras técnicas, palabras nuevas, ordenamos lo que nosotros hemos estado aprendiendo a lo largo de la vida, ¿ya? Porque esto de la sexualidad nosotros lo vivimos, ¿cierto? Lo experimentamos. Esto del amor lo mismo. Lo de la ética, ¿cierto? Lo de la moral. Veíamos a Freud, ¿cierto? Veíamos a Erickson. Estos procesos que vamos viviendo, las etapas de la vida, ¿ya? Las tenemos claras, o sea, sabemos que es así, pero ahora en la asignatura lo vimos ordenadito, ¿cierto? Lo vimos con palabras más técnicas. Clasificado. Claro, esa es la única diferencia, ¿ya? Así que eso, pues chiquillos, eso es lo que yo les puedo decir y realmente estoy agradecido con ustedes. Muchas gracias por el tiempo dedicado a las clases, ¿ya? Y a su participación de la forma como haya sido, ¿ya? Ya estar conectado aquí es completamente valorable y se los agradezco mucho. Igual gracias a usted, profe, y al profe Ernesto, serio, porque ya, igual nos han ya. servido harto las clases, pues. Muchas gracias. Sí, pues sí, esa es la idea, esa es la idea, ¿ya? Así que a echar la última repasadita, ¿ya? Las últimas clases, vean los videos, vean las cápsulas. No, y seguir, como dice usted, pues sí, dependiendo cómo le vaya a uno, es seguir investigando, porque más se va uno, ¿cómo se dice? Abriendo la mente, no sé, pues. Exactamente, sí, sí. Para todo esto sirve. Además, yo los videos, las clases, yo las dejé todas de manera pública, así que ustedes las pueden buscar en YouTube ahí y las van a encontrar. Y ahí yo ya me inmortalicé. Nos inmortalizamos, chiquillos, ahí con los videos subidos a YouTube, ¿ya? Porque yo no los voy a bajar, así que ustedes los pueden buscar y sacar toda la información desde ahí, ¿ya? Para seguir investigando y averiguando, ¿ya? Así que eso, pues chiquillos, ya les deseo toda la energía, ¿cierto? No les voy a decir toda la suerte, porque recuerden que eso es de pensamiento mítico y tiene que ver con algo que nosotros no vamos a manejar, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y la idea es que ustedes manejen su propia realidad, ¿ya? Entonces, les deseo toda la energía, ¿cierto? Les deseo, ¿ya? Gracias, profe. Gracias. Que Gracias. estén bien, pues Lo chiquillos. vamos a extrañar, Igualmente. profe. Gracias por Yo todo. también los voy a extrañar a todos Sí, al ustedes, profe ¿ya? Ernesto. Sí, que estén bien. Sí, por Pero me supuesto. podrán ver en los videos, pues ven, ahí en YouTube, No, ahí cuando me recuerden. ahí lo vemos. Y algún día, ¿cómo Ya, nos vamos a profe, encontrar por ahí? cuídese. Por supuesto, pues, por supuesto. Chao a todos, ¿Ya? cuídense. Cuídense todos, que Igual. estén bastante Gracias, bien. Un profe. gustazo, chiquillos, ¿ya? Igualmente. Buenas vibras. Sí, por supuesto. Vayan confiados nomás, chiquillos, vayan plenamente confiados, Gracias, profe. ¿ya?